Oramos. Señor, Padre Todopoderoso y Eterno, amado Dios, te damos infinitamente gracias por todo lo acontecido en esta semana, Señor, porque trajiste con bien a mis hermanos, Señor, que vienen a escuchar tu palabra, Señor, que vienen a glorificar tu nombre en la alabanza, Señor, y en la predicación. Y queremos pedirte por la vida de cada uno de ellos, por los que están por venir todavía, tráelos con bien, Señor, y los que no puedan venir por alguna situación importante, la que sea, Señor, enfermedad o una salida que han tenido ellos, te pido también los bendiga, Señor, y los guardes, así como cada uno de los que estamos aquí hoy presentes, Señor. Queremos poner en tus benditas manos la vida de cada uno de mis hermanos, de nuestro hermano Abner y nuestro pastor Víctor Rangel. Señor, te pido que seas con ellos y los utilices, Señor, hoy en este día, Señor, que pongas palabras, Señor, fiel, para que nuestros hermanos, Señor, hoy lleven alimento a sus casas y sea para beneficio de nuestras vidas, Señor, que podamos practicar, Señor, hacer, Señor, lo que tu palabra nos pide, Señor, que podamos llegar a esa madurez en Cristo, Padre Celestial. Te lo pedimos, bendito Dios, en el precioso nombre que está sobre todo nombre, tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y antes vamos a dar lectura para dar inicio a un texto bíblico. Perpetuamente cantaré las misericordias del Señor con mi boca, daré a conocer tu fidelidad de generación en generación, diré, para siempre será edificada la misericordia en los mismos cielos, establecerás tu fidelidad. Salmos 89, 1, 2. Y vamos a sus himnarios, los que no tengan himnario, hermanos, se estará proyectando también ahí el himno número 312. La venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto, hermanos, y esta invitación es para que no tardes y vengas a Jesucristo y creas en Él. Himno 312. A Jesucristo en su tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el solo puede colmar tu triste pecho de regocijar, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y trata cerca lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Amén. Le damos el tiempo a nuestro hermano que trae la cena el día de hoy. Hola hermanos, bienvenidos a las visitas. Antes de dar la Santa Cena, ya se agradeció y agradecer a los que estuvieron ahí al tanto de lo que sucedía aquí en nuestra congregación. En el templo. Gracias, Betita. ¿Dónde está Betita?
por apagar el fuego y los que ayudaron. Gracias, hermano Javier, por limpiar la basura. Gracias, hermano Ofelia, por ahí ya cambiar los vidrios, y todos los que de alguna manera estuvieron involucrados, y ciertamente el de poner una reja allí ya tiene también algunos años como propuesta. Quizá ahora sea el incentivo para hacerlo. Y esperamos que pronto se pueda limpiar esa suciedad que quedó pegada en el piso. Muy bien. Por otro lado, quiero agradecer a nuestros hermanos, hermanas que estuvieron orando por mí, por mi viaje a Colombia. Fue una bendición. Y bueno, ayer regresé con bien. Y allí, para reflexionar sobre la Santa Cena, quiero que ustedes, amados hermanos, que conocen bastante de la Biblia, pudieran recitar el texto de Mateo 28, 19, recitarlo de memoria, y luego el otro texto. A ver, vamos, 1, 2 y 3, por tanto. 19 nada más, por favor, 19. Muy bien. Y Hechos 1, 8, por favor. Bueno, no todos lo dijeron, quizá porque no estaban tan seguros del texto. El de Mateo 28, 19 es el mandato del Señor de ir por todas las naciones, y algunos misionólogos han dicho de que la palabra griega ciertamente viene de etnos o ethnos, y la palabra ethnos luego en sociología fue usado para describir no solamente a naciones, sino también a étnicos, grupos étnicos. Porque naciones estamos pensando con límites geográficos bien definidos en base a guerras y tratados internacionales, ¿no? Límites de países. Pero si nos ceñimos a la propuesta de etnos como la idea de naciones como grupo étnico, estamos hablando de muchas naciones, y por eso es que en los últimos años han salido, como en Bolivia, la nación plurinacional. O sea, una nación con muchas naciones. Y en México podemos decir lo mismo. México es un país, una nación, pero que está compuesto por muchas pequeñas naciones que tienen su lenguaje, tienen su cultura, su idiosincrasia, etc. Y estando en Colombia, pues se hizo mención, igual como sucedió en Paraguay el año pasado, de la Santa Cena. En la Santa Cena de las Naciones, donde estábamos representados como 20 naciones, además de los indígenas, de 5 grupos indígenas, se hizo hincapié que nosotros disfrutamos de la salvación y de todas las cosas que vienen por creer en Cristo, pero hay naciones, grupos étnicos que no tienen el privilegio de tomar la cena como nosotros, de tomar la Santa Cena. Y en estos 5 grupos indígenas que estuvieron allá, llamó la atención 3 grupos. Bueno, eran 5. Bueno, Bari venía de Venezuela, recién está llegando el Evangelio a esa zona. Y había un grupo, ciertamente, que está pasando lo peor que los hermanos de Motocintla. Peor que los hermanos de allá, donde están controlados por el narcotráfico. Es el grupo del Cauca, los Misak, donde por ahí justamente sale la droga de Colombia, por esa zona. Y antes era controlado por las FARC y ahora se están peleando por el control territorial los grupos delictivos, más el gobierno, no pueden entrar gente que no sea de la zona, etc. Ellos están traduciendo la Biblia, están traduciendo el libro de Crónicas y Deuteronomio, ya su Antiguo Testamento. Pero 2 grupos, que si algunos vieron las fotos, tenían vestidos, ropa blanca, completamente blanca. Y los hombres
cabello largo, cabello hasta la cintura, cabello largo. Es su identidad, su forma de ser. Dos grupos étnicos que hablan diferente, su ropa es parecida, unos tienen un sombrero medio especial, por aquí cubierto y va hacia arriba. Y todo el día así, todos los días andan de ese modo y le preguntábamos, ¿y qué hacen cuando trabajan en el campo? ¿No se ensucia su ropa? Dijo, sí, pero se lava, ¿no? Pero todos los días usan ropa blanca. Esos dos grupos tienen grandes dificultades, ¿ya? Grandes dificultades. No pueden expresar el evangelio como nosotros. Son perseguidos por mostrar que son cristianos. La tolerancia religiosa se acepta, pero si eres evangélico en tu casa, de ahí para afuera no tienes que ser evangélico. A uno de ellos le sacaron de su trabajo de ser profesor en la escuela. Y por eso nos dijeron, y algunos que vieron en Facebook, yo oculté el rostro de algunos que estaban allí. Porque nos dijeron, por favor, no compartan las fotos, porque ellos van a tener problemas. Ellos van a tener dificultades por hacer esto, de traducir la Biblia, por estar en un grupo, reunión de evangélicos, y han creado alguna estrategia para pasar desapercibido en sus comunidades, siendo evangélicos, pero influyendo en la sociedad. Saben que son evangélicos, pero también están influyendo con otras áreas, y están traduciendo la Biblia clandestinamente. Yo había escuchado por las películas, habiendo leído los libros de misiones, inclusive tuve una compañera del Instituto Bíblico que decía, mi hermana se va a ir por allá por Asia y allá va a ser misionera, va a usar su profesión como para entrar a ese país, pero todas las cosas que nosotros hagamos aquí, como la etiqueta de familia, le van a cambiar de nombre a este familiar, en Facebook, todo, y cuando ponemos fotos vamos a ocultar su rostro, porque allá no deben saber que es cristiana. Ella va como cristiana a evangelizar, pero clandestinamente. Yo había escuchado eso, pero nunca me había topado con una realidad así, de prohibición. En México tenemos situación parecida. El año pasado, por el indigenismo y el catolicismo intransigente, el año pasado a un hermano presbiteriano lo detuvieron aquí en Chiapas, en la parte norte. El pueblo le había prohibido subir a predicar a este pastor, pero él dijo, Dios me ha mandado a predicar, subió y estuvo encarcelado en el pueblo. Y así hay muchas familias que son corridas de sus pueblos por ser evangélicos. Intolerancia religiosa, ciertamente. Pero lo que voy es, hermanos, de que el mandato dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, y el mandato dice, hacer discípulos en todas las naciones. El mandato dice, me seréis testigos en toda la tierra, para que ellos también puedan tomar la Santa Cena. ¿Ya? Porque la Santa Cena, ¿qué es? Es el estar compartiendo la misma fe, comunión, alegría entre hermanos en Cristo, sin importar su país, su lengua, su cultura, su nivel educacional. Porque en la Santa Cena demostramos que todos somos iguales, porque todos comemos lo mismo, el mismo pan, el mismo vino. No hay diferencias. Y en una reunión como la que estuve diciendo, pues los Misaj, los Wiwa, los Bari y los otros grupos, juntos con los mexicanos, peruanos, ecuatorianos, paraguayos, americanos de Italia, de otros países que llegamos allí, juntos tomando la Santa Cena. Pero ¿sabe cuál es lo maravilloso? Que en un futuro, cuando Cristo venga y celebremos las famosas bodas del Cordero, todos, de todas las lenguas, no importa el color de piel, no importa el estatus económico, no va a importar nada, todos juntos Cristo Jesús estará sirviendo esa cena del Señor. Pero el llamado es, hay mucha gente que todavía no tiene este privilegio de tomar la Santa Cena. Y nosotros tenemos ese privilegio. Nosotros tenemos ese privilegio hoy.
Y aquí estamos representados varias naciones. Estamos representados de varias estatus. Somos hermanos. En la Santa Cena se dividen todas esas diferencias. Así que quiero invitarlos a tomar la Santa Cena hoy, considerando que en la Santa Cena todos somos iguales y hay personas en el mundo que también necesitan tomar la Santa Cena, considerando que esto no podría ser posible si Cristo Jesús no hubiese muerto por nosotros. Antes de entrar a orar y repartir la Santa Cena o la Cena del Señor, voy a hacer la aclaración a las visitas que pueden participar, ciertamente, si es que cumplen 3 requisitos. Los 3 requisitos son haber creído en Jesús como su Señor y Salvador, 2, haber sido bautizados, y 3, ahorita mismo, en este momento, estar en plena comunión con Dios. Y si no cumple especialmente los 3, se tienen que cumplir los 3, si no los cumple, abstenerse porque es muy peligroso, hay una advertencia para aquel que come indignamente. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias porque nos permites estar este domingo aquí, en este lugar que se ha dedicado para adoración de tu nombre. Gracias, Señor, por tus hijos e hijas que vinieron al culto de hoy. Gracias por cada bendición que derramas sobre nuestras vidas. Y pedirte en estos momentos, Padre, de que bendigas a los que van a tomar la Santa Cena, nombre por nombre. Y también bendice a los elementos. Bendice, Señor, el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor. Bendice la copa que representa la sangre de nuestro Señor. Y bendice a todos, Señor, nombre por nombre. Pedimos esto en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Por favor, Hatsu y lo demás, cuando estamos orando, Hatsu, cuando estamos orando, silencio absoluto. ¿Ya? Para todos los demás niños también. Cuando se está orando, silencio absoluto. Muy bien, voy a pedir a 2 voluntarios que puedan pasar a repartir los elementos. Muchas gracias. Por favor, busquemos 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. ¿Ya todos tienen? Rebe, ¿vas a participar en la cena? ¿No? Ok. Está bien. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Leamos por favor el 23 y 24. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Los que tenemos el pan podemos participar. Versículo 25. Dice así: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Nos tenemos la copa, podemos participar. Dice el versículo 26: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Permítame orar. Señor Dios bendito, muchas gracias por permitirnos tomar la Santa Cena. Muchas gracias por tus hijos e hijas que asistieron hoy al culto y también tomaron la Santa Cena. Señor, pedirte por los que están sufriendo alguna enfermedad, que tú toques su cuerpo. Tú conoces
cada uno de las personas, cada una de las personas que tienen esas dolencias, Señor, tú sana. Ayuda a nuestra hermana Roselia con su lucha. Ayuda a nuestra hermana Yanira con su embarazo. Ayuda a todos los que estamos aquí y tenemos alguna dolencia, Señor. Y los que tienen otras luchas espirituales, Señor, en el nombre de Jesús, sean liberados. Los que tienen tentaciones y están en rebeldía con tu palabra, Señor, repréndelos. Porque tú quieres, Señor, que todos vivan de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor. Bendice la prédica que viene. Bendice las clases que van a venir. Bendice a tus hijos, a tus hijas con corazón obediente. Vinieron hoy a tu casa. Gracias, Padre. En Jesucristo oramos. Amén. Muchas bendiciones. Los vasitos, por favor, con mucho cuidado. Bueno, hermanos, muy buenos días tengan todos. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Hoy tenemos varias visitas en la iglesia. Primero quisiera darle la bienvenida a la familia de mi hermano Eduardo y Berenice. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Bienvenidos sean, hermanos. También quiero darle la bienvenida a Carla y a David que nos visitan. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Finalmente, también quiero darle la bienvenida a un hermano conocido de la iglesia, Carlos Avendaño. Bienvenido seas, hermano, a la casa del Señor. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en su casa de oración, poder adorarle públicamente y poder tener comunión los unos con los otros. Y bueno, como lo prometido es deuda, en esta mañana vamos a hablar acerca del cristiano y el voto. Cómo ejercer nuestra vida política como creyentes sin transgredir la palabra del Señor. Por favor, abramos la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 2. Voy a leer los primeros 4 versículos y luego voy a entrar a la exposición de la palabra. 1 de Timoteo capítulo 2 del versículo 1 al versículo 4. Allí los que alcancen a ver, aquí nuestro hermano Eber Daniel lo ha puesto en el proyector. Dice así la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mis hermanos, en el año de 1824 se llevaron a cabo los primeros sufragios en la nación de los Estados Unidos mexicanos. En esa primera elección resultó ganador el presidente Guadalupe Victoria. Eso significa que este próximo 2 de junio vamos a estar celebrando 200 años de que en este país tengamos la libertad de votar y elegir a nuestros gobernantes. Este próximo 2 de junio, mis hermanos, lo que está en juego es mucho. Se están jugando 9 gobernaturas, 500 diputaciones federales y miles de presidentes municipales. La verdad, mis hermanos, es que la mañana de hoy meditaremos a la luz de la Biblia bajo principios bíblicos para saber cómo ejercer nuestro voto, o mejor dicho, cómo debe de ser el perfil del gobernante por el cual nosotros debemos y podemos votar. Mis hermanos, como cristianos, no debemos de ignorar, hermanos, que tenemos una doble nacionalidad. La Biblia dice que tenemos una nacionalidad en esta tierra y también en los cielos. Y mis hermanos, la que tenemos en este mundo y la que tenemos en este cielo, debemos de ejercerla con excelencia, las dos, con excelencia. Hermanos, ejerciendo nuestras obligaciones y también nuestros derechos. Hubo un predicador en el pasado que se llamaba D.L. Moody que dijo las siguientes palabras: un cristiano no debe de ser tan celestial en su pensamiento que lo convierta en un bueno para nada en este mundo. Vuelvo a repetir:
Un cristiano no debe de ser tan celestial en su pensamiento que se convierta en un bueno para nada en este mundo. Recuerda que tenemos dos ciudadanías, la de los cielos y la de la tierra, y las dos las debemos de cumplir con excelencia para la gloria de Dios. Por esta razón, mis hermanos, debemos de ejercer nuestra ciudadanía terrenal con sabiduría, porque estamos ante las elecciones más grandes en la historia de México. Y hay mucho en juego. Y por mencionar, yo solamente puse 4. La soberanía del país, la seguridad interna del país y de nuestro estado, que no es poca cosa lo que se está viviendo aquí. El futuro de nuestras familias, por decir solo estas 4, que para mí son las más importantes. Si no existe un Estado de Derecho, aunque regalen dinero, de nada sirve, no hay Estado de Derecho. Finalmente, mis hermanos, por esta razón vamos a meditar en esta mañana en 4 principios bíblicos que nos van a ayudar a elegir correctamente al próximo gobernante en este país. Punto número 1, primer característica que debe de tener un gobernante para meditar nuestro voto es, número 1, una persona que sepa gobernar con sabiduría. Número 1, una persona que sepa gobernar con sabiduría. ¿Y dónde encontramos ese ejemplo? Bueno, lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9 al 10. Y ese ejemplo máximo de gobernar con sabiduría lo encontramos en el rey Salomón. Noten que Dios se le presenta personalmente y le dice en Primera de Reyes 3:9, le dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Miren cómo el Señor se agradó, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y dice en el versículo 11, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia y juicio, todo esto te daré y aún lo que no me pediste. En pocas palabras, mis hermanos, Dios quiere, o nosotros debemos de votar por un gobernante que sepa gobernar con sabiduría. Ahora, noten con sabiduría, porque puede tener miles de doctorados, pudo haber ido a la mejor universidad, pero los principios se maman en casa, los valores. En la universidad no te van a enseñar valores y principios, el valor de la responsabilidad, del amor. No, allí lo que te enseñan son letras solamente. Pero la sabiduría, dice la Escritura, que proviene solamente de Dios. ¿Qué dice Proverbios capítulo 1 versículo 7? Que el principio de la sabiduría es el temor, o sea, el conocimiento de Dios. Y Salomón, cuando comenzó su reinado, no pidió riqueza, no pidió fuerza militar, no pidió muchos años de vida, sino que lo que pidió fue mucha sabiduría. Y en esta sabiduría, esta petición al Padre le pidió o le valió tener mucho respeto de las naciones y también demasiada abundancia económica. Hoy en día, nuestros gobernantes, al formar un gabinete, lo que piensan es el secretario de Economía, el secretario de las Relaciones Exteriores, pero no piden sabiduría. No piden sabiduría para saber gobernar un país. Hermano, es una tarea imposible gobernar un país. Seamos sinceros, muchos aquí no saben gobernar ni su casa, menos que sepan gobernar un país. Si ni la esposa, ni los hijos, ni la mascota le obedece, menos todo un país. ¿Qué se puede esperar? Hermanos, y si esa persona no tiene sabiduría de parte de Dios, entonces esa nación está destinada al fracaso. Por eso nosotros como creyentes, mis hermanos, tenemos que orar porque la persona que nos gobierne tenga abundante sabiduría, ya sea a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, que sean personas que tienen sabiduría, que tienen
temor de Dios. Miren, hermanos, Salomón era tan sabio, y eso lo lees en tu casa, que por cuestiones de tiempo no puedo ir. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28, lo lees en tu casa. Se relata una historia que dos rameras vivían juntas en un mismo hogar, y que una noche su hijo murió, y la otra astutamente le quitó el niño, porque solo tenían 2 o 3 días de que había dado a luz la una y la otra. Se lo quitó y se lo metió muerto y jaló el niño vivo. Al llegar la mañana se dio cuenta que ese hijo muerto no era el suyo, sino el de su vecina de ahí mismo, del cuarto. Y fue con el rey y comenzó a decir: mira, mi hijo. Y dijo: bueno, ya tengo una solución. Tomó la espada y dijo: lo voy a partir, y mitad para cada una. Y la que era la madre dijo: no, mejor que se lo quede. Y la que había perdido al niño dijo: no, sí, que lo partan por la mitad, y la mitad tú y la mitad yo. Y Salomón dijo: este es su verdadera madre, dáselo a él. Hoy a nosotros eso nos parece algo muy sencillo, porque existe el ADN, pero en aquellos días no había ninguna prueba genética. Y este hombre, debido a que tenía sabiduría de Dios, pudo resolver ese grandísimo problema que para aquellos tiempos es algo imposible, hermano. ¿Cómo vas a saber tú quién era la madre y quién era su hijo? No se sabía. Miren, hermanos, también la Biblia no solamente nos dice que debe de ser una persona que sepa gobernar con sabiduría, sino que debe de ser un hombre prudente, un hombre que no sea despilfarrador. En Génesis capítulo 41, versículo 33, dice José de la siguiente manera. Génesis capítulo 41, versículo 33 dice: por tanto, hablando a Salomón, a Faraón, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Hermanos, en pocas palabras, este hombre o esta persona que nos gobierna tiene que ser una persona prudente, como lo fue José. Porque José, después de interpretar el sueño de Faraón, José aconseja qué tipo de hombre tenía que estar al frente del país o ayudando a Faraón. Y noten, mis hermanos, que la Escritura nos dice que los gobernantes tienen que ser hombres sabios. Ahora, tengo que decir algo. Lastimosamente, ningún candidato que está jugando para presidente tiene el conocimiento de Dios. Ninguno. Y más las que están en el poder, porque son de izquierda. Ellos no creen en Dios, creen en la bondad del hombre, porque eso es lo que piensa la izquierda. Por eso es que un cristiano no puede votar por un partido de izquierda. No puede hacerlo, hermanos. Porque la Biblia dice que el hombre es pecador desde su nacimiento y que necesita nacer de nuevo en Jesucristo. Mientras que la izquierda dice que el hombre es muy bueno y que somos muy buenos para ayudarnos y que debemos solamente de confiar en el hombre. Mis hermanos, ningún candidato que está jugando para presidente tiene este conocimiento y esta sabiduría. Porque el único hombre que está jugando para candidato es más un payaso que un hombre. Se comporta más como un payaso que como un hombre, hermanos. Miren, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Bueno, vamos al texto en 1 de Timoteo, capítulo 2. Esto es lo que tenemos que hacer. Número 1, tenemos que orar. Dice la Biblia: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, sobre todo, parafraseando esto, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Debemos de orar por ellos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros sigamos viviendo quieta y reposadamente, para que estas personas puedan también llegar al conocimiento de Dios y tener salvación. Versículo 4: el cual quiere, o sea Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mis hermanos, recuerda este 2 de junio que el hombre, la persona que debe de gobernar, tiene que ser un hombre que gobierne con sabiduría, que sea un hombre prudente. Y nosotros tenemos que orar fervientemente para que a la postre este candidato no nos regale dinero, no nos regale terrenos, no, sino que nos permita ejercer nuestra vida espiritual como hasta hoy ha sido en México,
totalmente pacífica y tranquila, donde nosotros nos podamos congregar a todas las luces y no tengamos ningún temor de que alguien venga a prohibir esta reunión. Punto número 2, segunda característica que debe de tener la persona que amerita nuestro voto. Número 2, tiene que ser una persona que está comprometida con la justicia. Tiene que ser una persona que está comprometida con la justicia. Éxodo capítulo 18, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Dice Dios: además, escoge tú de entre todos el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Noten, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. En pocas palabras, estos hombres, mis hermanos, tienen que ser personas que aborrezcan la avaricia. ¿Por qué la avaricia? Bueno, porque estando a niveles altos, el dinero, el flujo de dinero que se mueve allí y el poder es muchísimo. Ya no estamos hablando de miles, estamos hablando de millones de pesos y de mucha influencia. Lo hemos visto en nuestra casta política de hace algunos años. Entraban sin ser nada y salían siendo los magnates del transporte, salían siendo los magnates de la carne, salían siendo los magnates de muchas cosas. ¿Qué sucede allí? Que una vez que los candidatos llegan, y si no está comprometido con la justicia, la avaricia lo pervierte. Y la escritura dice claramente también en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18 al 19, dice lo siguiente: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te da, en las tribus. Dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y sigue diciendo, sigue leyendo ahí en tu casa, hermano. En pocas palabras, esta persona tiene que ser una persona que está comprometida totalmente con la justicia y que aborrece la avaricia. En pocas palabras, que no está dispuesto a enriquecerse por un dinero que no le ha costado. Porque el ser humano, hermanos, por naturaleza, siempre queremos todo fácil y siempre evitamos el compromiso, siempre evitamos la dificultad, y entre más fácil sea, mejor pensamos. Pero mis hermanos, como les he dicho muchas veces, entre más dificultades hay y el éxito llega por la bendición de Dios, no solamente te llega el éxito económico y también intelectual, sino que también, mi hermano, llega una formación en la persona que entiende que con el compromiso y el esfuerzo se llega a la excelencia. Un ejemplo, mis hermanos: ¿ustedes creen que a mí en estos días no han llegado a decirme, porque saben que soy pastor, a decirme que pido las credenciales de todos y me van a dar cierta cantidad? Yo lo podría hacer, pero yo aborrezco el dinero sin sudarlo, hermanos. Y los que me conocen bien saben que a mí no me gusta vivir nada más por vivir. A mí no me gusta el dinero que no me he ganado, hermanos. A mí no me gusta vivir de las regalías. A mí me gusta que las cosas me cuesten, porque así las valoro. Y no solo eso, miro la mano de Dios y puedo mirar al cielo y decir: gracias, Dios. Hermanos, esta persona tiene que ser una persona comprometida con la justicia. De todas, como dice Proverbios capítulo 14, versículo 34, dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Hermanos, en pocas palabras, yo quiero decirles que cuando un gobernante no está comprometido con la justicia, la nación se pervierte y cae en lo más bajo posible. Algunos de ustedes han leído el profeta Habacuc. Bueno, ¿qué dice el profeta Habacuc en el capítulo 1, versículo 3 y 4? Señor, ¿por qué me haces ver tanta injusticia? Solamente veo pleitos, y por esta cuestión la justicia es debilitada.
Mis hermanos, la persona que nosotros elijamos en la boleta este 2 de junio tiene que ser una persona comprometida con la justicia, que no pacte con el narcotráfico, que no esté dispuesto a enriquecerse él y sus hijos y su esposa. No, tiene que ser una persona que vaya allí con la intención de impartir justicia, que las cosas no sean fáciles, sino que viva de su sueldo, porque los políticos ganan. ¿Y ganan cómo? Muy bien. Son los que mejor ganan en este mundo y los que menos trabajan. ¿Sí? Deben de darse por bien servidos con lo que ganan simplemente. Y con eso les alcanza para subsistir en este mundo. Y si hacen bien las cosas y si son personas sabias, Dios los va a bendecir y les va a abrir puertas para que ellos progresen también en la carrera política. Porque alguien me decía, hermano, ¿el cristiano entonces no puede meterse en la política? Claro que sí, pero tiene que hacerlo con estos valores, con estos principios. Claro que puede estar del lado de un candidato, claro que puede jugar para una gobernatura, lo que sea, pero tiene que ser un hombre que está comprometido con la justicia totalmente, que no está dispuesto a cambiar estos valores por nada, aunque se le presenten las perlas de esta tierra. Tercera característica que debe de tener esta persona, debe de ser una persona que no está por encima de la ley, una persona que no está por encima de la ley en ningún momento. ¿Cómo? Bueno, toda persona que ejerce autoridad, mis hermanos, debe de estar sujeto a la misma. Un ejemplo, si tú eres una persona que ejerces autoridad en la iglesia, en tu casa o en la escuela o en la política o en tu trabajo, tú tienes que estar dispuesto a rendir cuentas en donde tú lideras. Tú tienes que ser el mejor de todos, simplemente. ¿Por qué? Porque para que tú seas líder de tu hogar, tú tienes que ser ejemplo. Para que tú seas el líder en una congregación, tú tienes que ser ejemplo. Para que tú tengas que ser el jefe en el trabajo, tienes que ser ejemplo también. Y cuando llegan a la política, ¿qué pasa? Se les olvida este concepto, se les olvida aquello. Pero mis hermanos, en pocas palabras, tiene que ser un hombre que no esté por encima de la ley. En pocas palabras, que respete la separación de poderes. Que respete la separación de poderes. ¿Qué quiere decir esto? Que separe al poder judicial del poder ejecutivo. En pocas palabras, que el presidente de la República en turno no sea que tenga el poder absoluto sobre quién, dónde y cómo se imparte la justicia. En pocas palabras, no debe de hacer lo que está haciendo este presidente. Así de directo se los digo. No tiene él por qué doblegar a los poderes judiciales. No tiene él por qué meter la mano y decir que lo que se diga desde la presidencia se tiene que hacer. No. Tiene que respetar, mis hermanos, en pocas palabras, la separación de poderes que hay en una nación democrática. Y hubo un mal ejemplo también, y qué paradoja de la vida, que este hombre necio era el hijo de Salomón, el rey Roboam. Esa historia tú la puedes leer en tu casa, está en Primera de Reyes, desde el capítulo 18 al versículo 21, porque este hombre primeramente se apartó de Dios. Luego, por si fuera poco, le robó su viña a Nabot. Eso está en Primera de Reyes capítulo 21. Y como pago, Dios los castigó abruptamente. Eso está en Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 30 al 37. Y su muerte de toda su descendencia está en el capítulo 10 de Segunda de Reyes. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Que nosotros, al votar este 2 de junio, tenemos que tener bien abiertos nuestros ojos y nuestra mente acerca de un candidato que separe entre el poder judicial y el poder ejecutivo, que no quiera tener el poder absoluto sobre el país, sino que respete totalmente la división de poderes, porque esto, mi hermano, es democracia. No es un reinado. En pocas palabras, no puede tener un solo hombre o una sola mujer el poder absoluto de un país tan grande como lo es México. Así que, mis hermanos, tenemos que pensar bíblicamente.
Y finalmente, mis hermanos, esta persona que nos gobierne después de este próximo 2 de junio debe de ser una persona que se rodea de personas íntegras y competentes. Tiene que ser una persona que se rodea de personas íntegras y competentes. En Proverbios capítulo 11, versículo 14, Dios dice de la siguiente manera: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Miren, hermanos, yo quiero decirles algo. Una sola persona no puede llevar al país bien. Tiene que rodearse de personas íntegras y totalmente competentes, porque un solo hombre y una sola mujer no pueden gobernar todo un país. Pero la Biblia dice que el rey, que esos hombres que lo rodean, no tienen por qué ser personas perversas, sino todo lo contrario. Proverbios capítulo 25, versículo 5 dice: aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. En pocas palabras, no solo debemos de ver por el candidato, sino por quién se va a rodear. ¿Quiénes son las personas que lo van a acompañar a tomar las decisiones más importantes de nuestro país? Y volvemos al mismo mal ejemplo de Roboam. Miren, Roboam fue todo lo contrario de su padre. Este hombre, para gobernar a Israel, en lugar de ir y traer los ancianos que gobernaron con su padre, fue y llamó a los muchachos que se habían criado con él. Y cuando el pueblo se quejó y le dijo: por favor, baja un poco los impuestos, mira, tu padre agravó mucho la mano sobre nosotros. Y cuando le pidió consejo a los jóvenes, dijo: no les hagas caso. Diles que el dedo tuyo va a ser más pesado que la misma mano de tu padre. ¿Y qué pasó, mis hermanos? La nación se le rebeló. Y Dios permitió que la nación se dividiera en dos. ¿Por qué? Porque ese rey estaba mal aconsejado. Yo quiero decir algo y hacer un llamado a todos. Estamos a nada de que el país se divida en dos, que se polarice totalmente. Usemos nuestras mentes. Dejemos de pensar de manera fácil. Dejemos de pensar en manera de que nos regalen, de que nos den, que se quite aquello de nuestra mente. Sintamos satisfacción, mis hermanos, al saber que las personas que nos gobiernan son competentes y no personas que polarizan y dividen nuestro país. Es hora, mi hermano, mi hermana, que tú pienses de una manera bíblica. Me encanta, mi hermano, una frase que aunque no es cristiana, pero dice: sin esfuerzo no hay gloria. Y es cierto, sin esfuerzo no hay gloria, y tenemos que esforzarnos en cada ámbito de nuestra vida. Hermanos, Roboam fue un hombre que llevó a la división de la nación de Dios. Y nosotros estamos a un paso de que este país también se divida. Hace 6 años nunca pensé que fuera tan terrible lo que iba a suceder, y hoy, 6 años después, me tiemblan los pies al pensar que pueden pasar otros 6 años horribles o peores que los que han venido. La inseguridad ha llegado a nuestro estado de una manera que jamás nosotros pensamos. Hoy nosotros no podemos ir libremente por todo nuestro estado, porque hay personas que rodean a nuestro gobernante que le están diciendo que todo está de maravilla, que aquí no tenemos problemas, que vivimos en la Amlolandia, que todo está bien, que tenemos medicina, que tenemos salud y que tenemos mucho dinero en nuestros bolsillos. ¿Verdad que eso no es cierto? Mis hermanos, es hora que nosotros hagamos un ejercicio de conciencia y que también pensemos en las personas que nos van a gobernar. Finalmente, quiero darle 4 consejos que nos van a servir. Número 1, que en estas elecciones la palabra de Dios sea tu guía al votar. No sea tu necesidad económica, no sea nada de aquello, sino la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 2,
Ora a Dios por sabiduría antes de votar. Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 7, mis hermanos, que el único digno de honra y gloria es nuestro Dios. En pocas palabras, que Dios no nos dé los gobernantes que merecemos. Noten, que Dios no nos dé el gobernante que merecemos, porque merecemos al peor. 3. Vota por el candidato que tenga la agenda más pegada a nuestra cosmovisión cristiana. Un candidato que nos permita, número 1, libertad de culto. 2, que proteja la vida desde la concepción en el vientre. 3, que proteja la unión matrimonial entre un hombre y una mujer. Un candidato, mis hermanos, que no permita que la droga se venda como golosinas en las esquinas de las calles. 4. Echa tu voto con limpia conciencia si has considerado en oración y con las escrituras de la mano de Dios que tienes que votar. Tenemos que ir, hermanos. No es que si queremos o no, tenemos que ir. Y 5. Vota confiado en la soberanía de Dios. Recuerda que nuestro Dios es el que quita y que pone reyes. Y que si alguno de los candidatos resulta elegido y es un inmoral, un corrupto, todo lo contrario que acabamos de nombrar, recuerda, Dios usa líderes corruptos para llevar sus planes a cabo, a pesar de todas estas cuestiones. Finalmente, recuerda que nuestra esperanza no está en los candidatos, sino en nuestro Dios. Debemos tener una perspectiva realista de aquellos que serán electos. No debemos de ser fatalistas ni tampoco idealistas. Ellos no tienen una varita mágica. Y quiero decirles, mis hermanos, que quien gane, debemos someternos a la autoridad elegida por la mayoría. Vuelvo a repetir esto. Gane quien gane, tenemos que someternos a la autoridad elegida por la mayoría. Los cristianos no debemos dividirnos por preferencias políticas. Vuelvo a repetir. Los cristianos no debemos dividirnos por diferencias políticas. Recuerda, mi hermano, mi hermana, que el único rey digno de honra, gloria, honor, alabanza, perfecto, omnipotente, es Jesucristo. Nadie más. Y finalmente quiero decirle a alguien que está aquí, que si todavía no ha nacido de nuevo, porque ve a los candidatos como los dioses y señores de esta tierra, quiero decirte, mi hermano, mi hermana, o amigo o amiga, que vengas hoy a los pies de Jesucristo, porque Él sí es el único Rey, que puede salvar nuestras almas, que va a salvar a este mundo y que verdaderamente tendrá un reinado milenial perfecto como el Rey y Señor de la tierra que es. Que Dios nos ayude a elegir con una limpia conciencia, pero sobre todas las cosas, con una cosmovisión cristiana y valores sempiternos en nuestro corazón, para que elijamos al menos malo que nos están dando a escoger. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, queremos agradecerte en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado acerca de ese sufragio que vamos a llevar a cabo la próxima semana. Te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo que nos lleves, Señor, a ese lugar, sobre todo con una cosmovisión cristiana, sacada de tu palabra. Ayúdanos como iglesia. No pido solo por esta iglesia, sino por todos los cristianos en esta nación, que regresemos a los valores tuyos en tu palabra, Señor, y que votemos por el gobernante más apegado a los valores de tu palabra. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros y no permita, Señor, por favor, que quede el candidato que nos merecemos. Ten misericordia de esta nación, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, buenos días. A mí me tocó hablar sobre el video del fundamento de la maternidad. Como enseñanza yo me llevo que
debemos siempre de poner, no solo en la maternidad, sino en todo lo que hagamos, a Dios como quien nos da la guía, ¿no? Siempre queremos hacer lo que nosotras creemos, andamos preguntando a nuestras abuelitas, nuestras tías, escuchando a la gente en todos lados, en el trabajo, de qué es lo que debemos hacer, y realmente tenemos la Biblia para saber qué es lo que debemos hacer en todos los aspectos de nuestra vida, y eso es lo que me llevo como enseñanza. También el video menciona que en relación estricta Jesús nos manda a los hijos prestados para que nosotros hagamos la enseñanza con ellos. Entonces eso me da a mí como una lección. No solo los hijos que salen de nuestro vientre son nuestros hijos, nosotros también podemos ser madres de otras personas. En este caso yo lo atribuyo a mis niños todos los domingos. Tengo 4 hijos también que tengo que enseñar allá atrás, y es mi responsabilidad con Dios y con ellos enseñarles la palabra todos los domingos, y también enseñarles cómo se deben de portar también en la escuela, con sus padres, y esa es la enseñanza principal que me dejó el video. Gracias. Bueno, hermanos, a mí me tocó el tema ¿qué dice Dios sobre la maternidad? Y es así como contrario a lo que dicen las personas o qué dice el mundo de la maternidad. El mundo dice que la maternidad arruina nuestros planes, que la maternidad frena la vida profesional de las mujeres principalmente, y que pausamos nuestra vida cuando damos a la bienvenida a uno de nuestros hijos o a los hijos. Sin embargo, esto es algo muy egoísta. Dios dice de la maternidad que es una bendición, que esta bendición es un regalo, y que ¿quién de nosotros le diría que no a un regalo? Todos diríamos que sí. La situación es de que la maternidad es una bendición, pero que trae una labor enorme, que trae una inversión en todos los sentidos, que trae una muerte a nosotros mismos, y que trae con eso también un espíritu de servicio y entrega. Y personalmente esto es lo más difícil, o fue lo más difícil tal vez cuando dije que sí a la maternidad, porque yo siempre decía que soy muy dormilona y muy floja y demás, pero el Señor transforma las vidas, porque me tengo que levantar temprano porque Vera es muy madrugadora. Y bueno, pero esta bendición viene con una recompensa cuando le decimos que sí a la manera de Dios, y esto es ver a nuestra familia andando en la verdad. Cuando nosotras nos dedicamos a criar a nuestros hijos en la verdad del Señor, y también nos permite a nosotras mismas crecer y ser santificadas, porque ¿quién de nosotros quiere tomar malas decisiones que van a afectar a nuestros hijos? Nadie. Vemos a ellos, quizá, o pensamos en ellos cuando vamos a tomar una mala decisión, o el pecado nos está llamando y decimos no, porque seguramente lo que yo haga va a afectarlos. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Dios bendiga a las hermanas que participaron y bendiga el ministerio de nuestras